Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias nuevamente por su audiencia, por su asistencia a este importante evento. Nos encontramos en la Academia de LG Electronics en Bogotá. Vamos a dar inicio a la segunda charla, el segundo conversatorio que vamos a realizar durante este año. El día de hoy, bueno, quien les habla, Cristian Espinel, gerente de aire acondicionado de LG Electronics. El día de hoy tengo el placer de realizar este evento con el ingeniero Darío López. Él es el entrenador de la Academia de Aire Acondicionado de LG. Muchas gracias, Darío. Cristian, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Placer estar aquí, siempre en el hogar de LG Electronics. LG Electronics se caracteriza por este tipo de eventos que comparten mucha información. Me presento, como ya lo hizo el ingeniero Espinel, Darío López, ingeniero mecánico, con 10 años en el sector. Hoy vamos a hacer una presentación sobre Round Cassette, el lanzamiento del nuevo Round Cassette o cassette redondo, y hablaremos dando una introducción al tema de DOAS, que para la academia, veremos más adelante, será un tema muy interesante que esperamos a todos de ustedes les sea de mucha ayuda. Muy bien, Darío. Cabe la pena mencionar que esta clase de eventos la realiza LG constantemente. Tú como entrenador de la academia sabes, normalmente en el transcurso de todo el año capacitamos más de 1.400 personas. A raíz del tema de la pandemia, pues se ha hecho de forma virtual. Sin embargo, de forma presencial siempre estamos tratando de innovar, de traer conocimiento, llevar conocimiento a nuestros clientes, a nuestros instaladores, al cliente final. Nuestra idea es que nuestro público conozca más de los equipos, de la tecnología que ofrece LG Electronics como tal. Sí, correcto. LG Electronics se caracteriza por muchas cosas. Una de las más positivas en este tema, en particular para todo el gremio del aire acondicionado, es que cuenta con este espacio, la academia. Es la única compañía que está invirtiendo gran cantidad de sus recursos para formar a todos los que trabajan en el tema, en el gremio del aire acondicionado. Eso nos pone a otro nivel y los pone a ustedes cuando hablen con un cliente a otro nivel, y al mismo usuario final le da la tranquilidad de saber que lo que está instalando es lo mejor del mercado, simplemente lo mejor del mercado. De acuerdo. Siempre trayendo productos innovadores, productos diferentes. En esta ocasión vamos a hablar de dos productos importantes. Tenemos el Runway Cassette. Este producto inicialmente se está lanzando para la línea de refrigerante variable, la línea Multi-B. También hablaremos de las unidades dedicadas de aire exterior, las más conocidas DOAS. Esperamos que sea de su agrado. Este evento identificamos que tenemos público desde Ecuador, desde Perú, desde Panamá, que nos han venido siguiendo y pues ha tenido mucha acogida. Esperemos que sea de su agrado. Por favor, cuando nos vayan a hacer alguna pregunta, necesitamos que se ingresen con su nombre y con sus datos. Pueden dejar la pregunta. En el caso de que no la podamos responder inmediatamente, les enviaremos un correo dándole respuesta. Correcto. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a ir a la presentación. LG, bueno, realmente tenemos varias unidades interiores que se pueden llegar a conectar con las unidades de refrigerante variable, con las unidades Multi-B, las unidades tipo pared, las unidades, los pisotechos, los fan coils, y adicional tenemos los casetes. En esta línea de cassettes tenemos los cassettes de 4 vías, 2 vías, 1 vía. Correcto. Entonces, para suplir una necesidad de diseño, ¿sí?, y una necesidad del usuario en diferentes, tanto del diseño arquitectónico, instalador como usuario final, LG Electronics ha pensado en un nuevo dispositivo que se une a la familia de unidades interiores, como es el Round Cassette. Este Round Cassette redondo, como su nombre lo indica, permite un flujo de aire a los 360 grados del dispositivo, logrando un confort mucho más elevado que con el de 1, 2 o 4 vías, que siempre va a tener en las esquinas un espacio sin caudal de aire. Esa es la gran característica. Lo segundo, importante, el tema del diseño. El tema del diseño es una de las características más relevantes que hace que este tipo de unidad resalte respecto a las otras que normalmente venimos utilizando. Sí, de acuerdo. Digamos que en términos de flujo de aire es importante mencionar el cassette de 4 vías. Solamente tenía flujo de aire en 4 direcciones. Habían unos puntos ciegos, por decirlo así, que eran en las esquinas, donde a veces pues, no se lograba refrigerar o acondicionar en la mejor forma.
Correcto. Entonces viene el runway cassette, el cual nos permite tener un flujo circular, ¿no? El flujo Sí. al cual podemos llegar de una forma más rápida a acondicionar el sitio que queremos refrigerar de una forma más eficiente, ¿no? De En el acuerdo. como tal tenemos unas innovaciones en diseño. Habrían 3 puntos importantes a mencionar. Correcto, entonces lo más importante es el que lo va a instalar, el que lo va a utilizar y el que lo va a insertar en ese diseño, ¿cierto? Arquitectónico, el diseñador de interiores, está también la otra parte arquitectónica, el usuario final y todos y cada uno tienen diferentes puntos de vista que tienen que resaltarse. Diferentes necesidades para estos Correcto. 3 tipos de usuarios. El usuario que lo instala, el usuario que lo diseña, Correcto. el diseñador que quiere utilizar este modelo para sus trabajos y el usuario final que en últimas es el que va a estar disfrutando del equipo. Es correcto. Entonces vemos dentro de las características relevantes que vamos a tener, obviamente 360 grados de flujo de aire, control de ese flujo de aire, qué tanto va a incidir, ¿cierto? Qué tanto se va a alejar del equipo, cuánto ruido va a causar ese dispositivo, ¿sí? Cómo va a impactar en la estética arquitectónica, qué tan fácil va a ser instalarlo, qué ventajas va a tener respecto a otros diseños que están en el mercado, ¿sí? Entre otras características. De acuerdo. De esto tenemos que pensar entonces que el runway cassette es un dispositivo que es agradable ante Sí. los ojos del usuario final, es agradable ante los ojos del diseñador. Correcto. ¿Cierto? Porque es un dispositivo que en este caso nosotros no queremos llegar a, o LG pretende no llegar a disimularlo tanto, ¿no? Versus los casetes de 4 vías que se ocultaban en los cielos falsos, ¿no? Correcto. Este diseño ha sido más pensado para mostrarlo, Sí. o sea, para realmente Sí. que se resalte en la estética que tenemos en el sitio a acondicionar. No queremos ocultar el equipo, nos parece un equipo que es agradable ante la vista estéticamente, entonces queremos mostrarlo, ¿no? Sí, queremos mostrarlo y pues vamos a ver más adelante algunas características. Ahora miremos un poco otras partes técnicas que son de bastante interés para las 3 partes que están involucradas en el proceso, porque hablamos hoy del cliente final, el usuario final, el que lo va a instalar y el que lo adquirió para su restaurante, oficina o negocio. Dentro de esas características relevantes, una que llama mucho la atención es su capacidad, va de 24, 36.000 y 48.000 Actualmente BTUs. contamos con esas 3 capacidades Sí. nomás, ¿no? En sistemas de refrigerante variable, que son 2 toneladas, 24.000, 3 toneladas, Correcto. 36.000 y 4 toneladas, 48.000 Es BTUs. correcto. Con los 3 modelos en general coinciden el mismo tamaño, 1 metro de diámetro aproximadamente, para que las personas se tengan una idea, una Un referencia. tamaño estándar para Exacto, los 3 modelos. Para los 3 modelos, es correcto. ¿En qué varía la capacidad de enfriamiento y por supuesto pues Y sus características técnicas también, es correcto. Hay otras características técnicas, comparto que para las siguientes capacitaciones y también para toda la audiencia, se va a empezar a incluir en nuestro temario, ¿sí? Entonces cada vez que vayan a una capacitación, ya sea comercial o de instalación de este tipo de productos, van a encontrar ahora información respecto a este dispositivo. ¿Listo? De acuerdo. Este dispositivo igual ya lo estamos, este nuevo equipo ya lo estamos vendiendo, lo estamos incluyendo en unos nuevos proyectos, pronto lo empezarán a identificar y a ver en los proyectos que estamos trabajando con LG. Adicional a esto podemos mencionar que es un equipo bastante eficiente, su consumo no es tan alto versus otros equipos. Se podría decir que el consumo más alto que llegamos a tener en el equipo de 48.000 es alrededor de unos 76 a 80 vatios más o menos, y esto va a ir bajando dependiendo de la capacidad que tenemos, si es el de 24 o 36. Es correcto. También es importante el nivel sonoro, ¿no? Sí, es un equipo sí. que no produce tanto ruido en su operación, alrededor de unos 45 a 50 decibeles, dependiendo del nivel de ventilación en el cual él se encuentra, ¿no? Sí, correcto, varía porque, como habíamos mencionado al comienzo, nosotros podemos regular desde el dispositivo, desde el round cassette, qué tanto va a alejarse el flujo de aire desde ese dispositivo, ¿sí? En 3 diferentes niveles: baja velocidad, media velocidad y alta velocidad. Tiene un panel, una aleta, ¿sí? En acrílico muy elegante. Todo el concepto del round cassette fue buscado a perfeccionar los pequeños detalles. Ese detalle de la aleta alrededor del round cassette, que va bajando lentamente, un mecanismo lo más elegante, permite
cambiar el caudal y la distancia a la cual se va a distribuir el aire, variando entonces en 3 velocidades. Ahora, en comparación con un cassette cuadrado, estamos hablando de una reducción de 6 decibeles. Para quienes no tienen de pronto una noción del tema de los decibeles, normalmente, por norma, se encuentran que a 25 o 26 decibeles una persona puede dormir tranquilamente. Las oficinas normalmente están entre 56 y 60 decibeles y nosotros con el round cassette estamos entre los 45 y 50 decibeles. Luego es un nivel de ruido bastante confortable para las aplicaciones que va a tener. Claro, obviamente depende también del nivel de ventilación que se esté manejando. Seguramente ahorita que miremos las aplicaciones, si es ya para un almacén, si es para un restaurante, si es para una oficina, pues se podrán cambiar los diferentes tipos de nivel de ventilación y obviamente esto nos va a variar también el nivel sonoro. Hablemos un poco del diseño. Bueno, esto es un diseño redondo, es un diseño básico redondo, sin embargo tiene un diseño muy especial en la rejilla de suministro, es una rejilla con puntos donde están haciendo una difuminación del aire, de retorno y de compartir el aire hacia el interior donde se está acondicionando el sitio, ¿no? Correcto. Hay que recalcar que dentro de este diseño ahora se ha pensado en la estética exterior en un diseño compacto. Vemos que el espesor, digamos, o la profundidad de nuestro equipo está en comparación a otros, al mismo cassette cuadrado de la misma marca o a otras referencias muy por debajo del estándar, lo que lo hace ahora aún mucho mejor teniendo en cuenta que dentro de ese diseño va a haber filtración y un motor más el sistema de intercambio de calor, ¿sí? Todo compacto dentro de un diseño elegante. Sí, LG en este caso digamos que ha puesto más el espacio del equipo hacia los lados, por tanto tiene un metro de diámetro, es una medida considerable, sin embargo en cuanto a la altura es bastante corto, son 30 centímetros, alrededor de 30 centímetros de alto. Esto nos permite, de ahí mismo tenemos todo lo que es el serpentín, el sistema de su bomba, el ventilador. Y las diferentes conexiones, ¿no? Tú mencionabas algo muy interesante de las conexiones, Darío. Correcto. Dentro de las diferentes características, veremos en otra diapositiva que el instalador LG ha pensado no solo en, bueno, cómo se va a ver, sino también en quién lo va a instalar, cómo lo va a instalar. Recordemos que para que alguien instale un equipo por encima del 1,50 m tiene que tener un certificado de alturas y tiene que saber cómo se va a subir sobre una escalera, ¿sí? Hoy en día hemos pensado en lo que es la responsabilidad contractual y hay que tener esto muy en cuenta. En particular, por ejemplo, los contratistas a veces por bajar costos contratan personas que desconocen esto. Con LG, con los equipos de LG o con las soluciones de LG, se ha pensado que en el instalador suba el equipo y por un solo lado haga todo el proceso de instalación hidráulica, de control y la parte de drenajes. Todo por un lado. Los otros equipos, digamos que las desventajas que tienen las demás marcas es que el usuario tiene que subir por un lado, conectar refrigeración, luego subir por otro costado, parte de control y si es el caso, por otro costado, parte de drenaje. Implica que el instalador tenga que mover la escalera 3 veces, aumentando la probabilidad de riesgo de caída y aunque no lo crean, si la norma dice que por 1,50 m hay que tener curso de alturas, es porque ha pasado muchos accidentes. Claro, esto puede ser que en principio suene como decir, bueno, pero ¿cuál es el diseño? Realmente es un punto importante porque se está ahorrando tiempo en esa instalación, ¿no? El contar con todas las líneas, la línea de drenaje, la línea de tubería, la línea de alimentación eléctrica, la línea de control desde un solo punto, ahorra tiempo en el momento de la instalación. Y reduce el riesgo de un accidente, que también es costo importante. También. Ahora, ¿qué más podemos mencionar sobre el cassette redondo? El tema del flujo del aire, ¿no? Habíamos mencionado que en otras marcas, o incluso en otros puntos, se hace un flujo de aire a veces totalmente vertical, de tal forma que a pesar de que sea redondo, no se puede compartir ese flujo de aire de una forma uniforme en todo el sitio a acondicionar. ¿Qué ventajas tenemos con este cassette en ese aspecto? Bien, una de las características que ha pensado en el diseño LG Electronics es que los usuarios cuando reciben el aire, en particular cuando reciben el aire directamente al cuello, genera un disconfort térmico, ¿sí? Y un choque térmico en el cuello genera unas reacciones físicas normales como toser, estornudar, resfriado simple, ¿sí? Todas estas características tan simples han generado que LG Electronics modifique su diseño para que los usuarios sientan confort al recibir el
el flujo de aire incidiendo sobre, pues, sobre su cabeza, sobre su cuello o sobre su propio cuerpo. ¿Qué hace el round cassette? Con esta aleta de acrílico permite cambiar el ángulo de incidencia en hasta 6 niveles. Ok, buenísimo. Hasta 6 niveles, entonces totalmente horizontal sería el nivel 1 y totalmente vertical el nivel 6. ¿Listo? Todo esto se puede hacer desde un control del control central. Es correcto. O el control inalámbrico que Es contemos. correcto. De acuerdo. Bueno, ¿por qué el round cassette? ¿Qué tendemos con este cassette? ¿Qué ventajas tendríamos en cuanto a utilizar este cassette versus un cassette cuadrado? Entonces, aparte del flujo del aire, ¿qué más podríamos mencionar? Entonces, una de las cosas más importantes, el diseño. LG Electronics ha sido catalogado constantemente como una empresa líder, no solo por su diseño, sino también ha sido reconocida por otras empresas. Vemos ahí los reconocimientos que tiene, ¿sí? El Red Dot en 2019 reconoció el round cassette como un diseño especial, sofisticado y de vanguardia. Siempre caracterizado LG por ese tipo de soluciones. Esa es una de las características. Otra característica que va a tener va a ser el de el espesor que va a tener, ¿cierto? La profundidad, qué tanto se va a distanciar del techo y qué tanto va a impactar en cómo lo vemos nosotros. LG Electronics en particular, dándole a esa solución no solo estética, ha pensado también en cuánto espacio nos va a ocupar, ¿sí? De eso depende también que por otro lado le demos espacio a otras opciones de pasar por detrás de este equipo. Recordemos que en el techo no solo va el aire acondicionado y la iluminación, hay red eléctrica, red de comunicación, escalerilla de redes de comunicación, telefonía, red contra incendios. Hay una gran cantidad de cosas que también necesitamos darle espacio. LG ya pensó diseño, ya pensó en el instalador, pensó también en otros instaladores. Entonces, vemos que es un ejemplo de diseño bien interesante. Es importante lo que mencionas porque en la actualidad se utilizan muchos diseños donde no se utiliza el cielo falso. Correcto. Se hacen instalaciones al aire, instalaciones a la vista. Se ven las redes eléctricas, Sí, las muy demás vintage. redes, sí, exactamente, se ven las redes Rústico. telefónicas, redes de comunicación, entonces, y colocan los equipos. Entonces, como mencionaba en un principio, la idea de LG es no ocultar este equipo, es que el equipo se vea, pero que sea llamativo, que sea un equipo que genere un ambiente agradable, que sea bueno hacia la vista, y obviamente se piensa mucho en el espacio, ¿no? De tal forma que permita instalarlo, cumpla con su función, pero a la vez permita la instalación de los demás elementos que se pueden llegar a tener en la instalación. Es correcto. Dentro de las características importantes, siempre es importante tener en cuenta que el diseño de nosotros genere un impacto agradable al usuario, ¿sí? No sé, digamos, en términos generales, ¿cómo clasificaría? Hay que esperar también el impacto cuando ya se empiece a ver en el mercado cómo van a recibir los clientes finales aquí en Colombia, pero en Europa ha tenido una gran acogida y en Asia, ¿sí? De esas estadísticas y de toda esa información que han compartido, la respuesta ha sido muy positiva del producto de LG Electronics en el mercado, ¿sí? ¿En cuanto a qué? Diseño, especificación. Las tres cosas que habíamos mencionado al desempeño. comienzo, entonces una es el del instalador, otra es el del que lo contrata para la instalación y otra el usuario final. Respecto al usuario final también es qué acogida ha tenido y cuando llegan a un recinto, bueno, qué impacto tiene sobre la persona. Ese voz a voz ha sido muy positivo. Ok, de acuerdo. Mencionábamos también el tema del flujo del aire, que en otras marcas, otras clases de equipos, hay un flujo muy vertical Sí. o en unas direcciones que no son acordes, aparte de que es circular, ¿no? En el caso de LG logra hacer seis movimientos de su Sí. aleta. Sí, correcto. De horizontal a completamente vertical y pues va a permitir graduar la incidencia del aire, ¿sí? Esa sería entonces en ese orden de ideas la tercera característica relevante que hemos visto hasta el momento. De acuerdo, muy bien. ¿Qué más vemos? Bueno, lo que mencionábamos, el tema del flujo del aire, totalmente uniforme, Sí. totalmente lleno en el espacio donde se va a acondicionar. Sin vacíos. En los otros equipos de otras marcas, el problema que se ha evidenciado es que
cuando hablamos de un cassette redondo esperamos que el flujo de aire sea en los 360 grados, en todas las direcciones. Claro. ¿Sí? Precisamente esa es la característica que le da la ventaja sobre el cassette de 4 vías. Si instalamos un cassette redondo que va a tener 3 puntos ciegos, pues sería prácticamente un cassette de 3 vías. 3 vías, de acuerdo. Entonces, se pierde la gracia. La que gracia tiene tiene el cassette redondo. Adicional mencionábamos el tema del nivel sonoro, ¿no? Sí, correcto. Es un equipo que permite tener una operación continua, pero que no es molesto ante el oído, ¿no? Sí, muy agradable, hace que las personas normalmente, para quienes no se han percatado, el nivel de ruido sube a medida que el nivel de ruido externo aumenta. Entonces lo que sucede en los restaurantes, por ejemplo, es que las personas están hablando, están escuchando música y empiezan a elevar el tono de voz y todo el ruido empieza a subir en general. Con la ayuda de estos dispositivos el nivel de ruido se mantiene estable, agradable, es confortable. Es muy importante lo que mencionas porque una de las aplicaciones que habíamos mencionado era el tema de los restaurantes, tener estos equipos instalados en restaurantes donde la gente va a estar hablando, va a estar consumiendo sus alimentos, pero pues no van a tener un equipo que es molesto, sí, que está produciendo una cantidad de ruido que tal vez molesta a la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Habíamos mencionado también en almacenes, ¿sí? Que es importante también que no va a generar mayor distracción, ¿no? Sí, de acuerdo. Vamos a ver ahorita más adelante esas aplicaciones y de pronto recordamos en cada una de ellas todos estos aspectos relevantes que ya vemos que son bastantes características de algo tan sencillo como un cassette redondo. Bueno, ahí en el fondo tenemos de nuestra presentación lo que sería tal vez el lobby de un hotel, ¿sí? Donde estamos posicionando estos equipos y generan un ambiente agradable de entrada, ¿sí? A cualquier usuario. Y obviamente pues va a ayudar a su climatización de una forma correcta. Es correcto, hay un impacto, el ingeniero mencionaba algo muy importante al puro comienzo, es la eficiencia. Si bien la eficiencia está ligada directamente también a la unidad condensadora, a la unidad exterior, porque es en la unidad exterior donde se encuentra el compresor, es importante recalcar la velocidad de enfriamiento. Mientras más rápido enfriemos el recinto, más rápido vamos a llegar al punto objetivo y menos energía eléctrica vamos a consumir. Al final, eficiencia. La eficiencia está relacionada a la carga térmica que yo muevo por un lado y el consumo eléctrico que necesito utilizar para mover esa energía térmica. Entonces, con un intercambiador más eficiente, que es lo que tiene nuestro dispositivo de LG Electronics, vamos a lograr enfriar más rápido. Una característica en diseño y al final en costo para el cliente final importantísima. Muy importante porque la gente espera que el equipo cuando se encienda logre confort en un tiempo muy corto, ¿no? Sí, sí, sí. Y a veces eso tiene que ver mucho con el diseño y la calidad del equipo que está comprando. Es correcto. Al final el cliente, el usuario final a veces comete errores, de pronto no sabe cómo funciona y setean, ¿sí? Colocan el set point de temperatura en 18 grados, sin considerar que detrás de la tecnología del round cassette, del cassette redondo, vamos a tener la tecnología multi-B de la unidad condensadora, tecnología inverter. Tecnología refrigerante variable. Exacto, exacto. Entonces, muchas veces se te dan el set point a 18 grados, desconociendo el impacto de la tecnología y de pronto, por querer enfriar más rápido, no logran visualizar esas grandes diferencias del equipo. Lo mejor, digamos que para en las capacitaciones o una de las características importantes cuando alguien se capacita en cómo funciona un termostato es cuál es la temperatura objetiva, o sea, qué temperatura se siente en confort. De acuerdo, entonces podemos hablar de resumiendo, de 3 puntos importantes en cuanto al cassette redondo. Son el diseño, sí. La eficiencia en cuanto a enfriamiento, sí. Correcto. Velocidad de enfriamiento, sí. Flujo de aire, sí. Es un equipo compacto, sí. Sí, agradable a la vista, pues esto ya está incluido en el tema del diseño. ¿Qué se nos escaparía? La parte de instalación. Facilidad de instalación. Facilidad de instalación, sí. Y otra de las características que vemos en la siguiente diapositiva, vemos que nosotros vamos a tener, ahí recordamos la parte de la instalación, ¿no? Que el instalador tenga que solamente subir por un lado, ¿sí? Si tiene que subir por dos lados, pues claro, es evidente que se puede perder tiempo. Se puede perder tiempo y se aumenta la probabilidad de algún accidente. En las obras, ¿esto qué representa? Imagínense una obra en Colombia, ¿no? ¿Cómo son las obras? Siempre de último momento, instalando todo de pronto un poquito más acelerado de lo normal, estamos
Suele pasar, ¿no? Sí, siempre se escapan algunos detalles y ahí cuando se corre es cuando más vulnerable es el proyecto, porque el accidente de un empleado es costos y son costos elevados y obviamente la pena de pronto de tener a alguien lesionado es algo que no queremos nosotros dentro de... No, a veces también por el afán de la instalación se cometen errores, pues olvidos Olvidos, humanos, sí. ¿no? Olvidos son naturales, entonces al poder tener todas las líneas en un solo punto podría ayudar a minimizar un poco Los riesgos. estos riesgos que se pueden llegar a presentar, ¿de acuerdo? Correcto. Eh, En bueno, cuanto al acceso, el acceso para hacer un mantenimiento, una limpieza, sí, esa es una característica que ha mejorado mucho. Ya de antes, digamos que en esto empata directamente con lo que ya venía haciendo LG Electronics con los otros cassettes, entonces le permite al que hace el mantenimiento, entonces ya pensamos en el que compró el equipo, en el dueño del restaurante, luego pensamos en el que lo va a instalar, el arquitecto, él sí dijo, bueno, me gusta porque cumple con mis expectativas de diseño, luego pensamos en el instalador, luego pensamos en el usuario final y luego nos fuimos más allá y bueno, dijimos, bueno, ¿y eso qué? Hay que revisar el equipo, alguien tiene que ir a limpiarlo, hacerle claro. mantenimiento. Hay dos características, esta es la primera, respecto al tema estético para el mantenimiento, ¿sí? Para la limpieza. Para acceder a la parte interior, donde está el intercambiador y el motor, para verificar que todo está operando correctamente, se desplaza el panel, ¿sí? De forma fácil y se puede ingresar desde el centro del equipo para hacer mantenimiento. Es importante como se ve porque normalmente, o sea, aquí vamos simplemente a soltar la tapa que estamos viendo, la tapa Correcto, del panel, y ya tendríamos acceso al equipo como tal, al es acceso a los correcto. filtros, al acceso al ventilador, Sí, señor. para poder hacer limpieza. Es correcto. Y de esa forma hacer más fácil el proceso, ¿sí? Otra característica que vemos ahí importante es en la parte exterior, en la parte superior, esa es la segunda característica, vemos que las conexiones donde se cuelga el equipo, recordemos que muchas veces estos equipos se cuelgan de la siguiente forma, varilla roscada con una tuerca y se cuelga el equipo en esas varillas roscadas. Esos puntos de conexión roscables vienen cubiertos, no se ven. Ok, buenísimo. Entonces, ¿qué es lo que sucede normalmente en un equipo convencional? Telaraña, mugre, si algo... Sí, este es un punto donde normalmente se acumulan impurezas, se presenta dependiendo del sitio, ¿no? Si no le hacen mucho mantenimiento Sí. se puede ver clases de animales y demás, ¿no? Correcto, correcto. Ahí entonces lo que sucede es que se ha cubierto todo esto para que cuando se pase la limpieza sea pasar el trapo y se mantenga estéticamente limpio. Ok. Una de las preguntas, ¿solo viene blanco el panel? ¿Vienen otros colores? ¿Se puede personalizar los paneles? Buena pregunta. Por el momento solo en blanco, el concepto de diseño sí venía en más colores, pero hay que esperar primero la inserción del producto al mercado y obviamente pues que el mismo público también lo exija. Seguramente hay personalizaciones puntuales que se pueden hacer, pero de momento viene solo en color blanco. De acuerdo. Bueno, veamos qué aplicaciones podemos llegar a tener con este equipo. Sí, ahí vemos algunas en cuanto a oficinas, restaurantes, cafés, tiendas de ropa, que son más bien almacenes, comercio. Entonces vemos una importante como son las oficinas. Como lo mencionábamos antes, el diseño que se utiliza ahora en las oficinas es un diseño donde tenemos un espacio abierto donde se ven las demás redes y la idea es posicionar el equipo que pueda simularse tal vez o mimetizarse como si fuera una lámpara, ¿sí? Sí. Por tal este diseño que tenemos, Sí. que no sea intrusivo ante los demás elementos que pueden llegar a tenerse en un espacio del cielo, Sí. del techo como tal. ¿Qué más podemos revisar sobre Aquí esto? ya resumimos todas, en esta imagen todas las características mencionadas anteriormente. Lo interesante a ver es que ese tipo de techos, ese tipo de construcciones, así con rústico, ¿cierto? Vintage, un poco posmodernista, ya estamos en vanguardia de nuevos conceptos que minimicen costos, ¿cierto? Y generen un impacto agradable, un impacto hogareño, ¿sí? En este tipo de instalaciones lo que vemos es sofisticado, lo más sofisticado. Vemos Ok. elegancia, vemos pulcritud, ¿sí? Vemos diseño, vemos que se han esforzado en el diseño para lograr
hacer que este equipo se mimetice por completo con todo el entorno. Vemos las lámparas redondas, ¿sí? Vemos el brown cassette redondo, ¿cierto? Y vemos todo un conjunto de dispositivos colgados en el techo en armonía. De ¿Sí? acuerdo, de acuerdo. Bueno, Entonces, aquí lo podemos ver que no es, apreciamos de que no es un equipo robusto en cuanto a tamaño, no es un equipo ancho, sino es un equipo más bien delgado. Todas las líneas vienen por un solo punto, ahí vemos solamente un punto donde aparecen las líneas. correcto. Es importante, diría yo, resaltaría que su color blanco ayuda a que no sobresalga si tuviese otro color, ¿no? Por lo general, el fondo que está en los techos son de color gris, color negro, ¿sí? O colores Sí, oscuros, sí, sí, sí. de tal forma que este color blanco ayuda a resaltar este equipo, ¿no? Sí, los otros colores, ya en temas de pronto más a la estética, sería interesante ver las aplicaciones, ¿no? Pero en general, para este tipo de aplicaciones, el blanco siempre va a presentarse muy bien. Aquí vemos en un restaurante. Vemos en un restaurante lo que habíamos mencionado antes, un fondo oscuro, las redes al aire, las redes descubiertas, donde se posiciona el cassette, y como tal se ve como si fuese una lámpara que Sí. resalta en este diseño, ¿no? Correcto. El impacto que genera a nivel arquitectónico, el agrado que presenta para el usuario es bien interesante. Claro, mencionamos, Mauricio, las capacidades que tenemos en este equipo actualmente son 3 capacidades en sistemas de refrigerante variable, 2 toneladas, 3 toneladas y 4 toneladas, 24.000, 36 y 48.000 BTUs. Aquí ya vemos una aplicación como un restaurante también, pero ya entonces con un fondo diferente. Ya no Sí. son un espacio con redes al aire, ¿cierto? Un espacio abierto, sino más bien un cielo falso, donde se está colocando el equipo, pero rescatamos aún el diseño del equipo donde la idea es que se vea, ¿no? Que sobresalga. Sí, sí, No sí. quede oculto, no quede solamente un círculo en el cielo falso, sino una de las ideas y objetivos es que se vea el equipo como tal, ¿no? Es correcto. Este es un cielo falso mixto, en el sentido que va a tener una parte oculta y una parte expuesta del cielo falso. Fíjense que en el techo, en el perfil del techo, va a haber un espacio en donde se supone debe ir el equipo, pero el techo ha subido ahí serían 30 centímetros, que es el espesor del equipo, para darle espacio a que se vea el equipo. ¿Sí? Claro, la Entonces, idea es poderlo mostrar, ¿no? Que se es vea, correcto. que se aprecie todo el volumen del cuerpo del equipo, ¿no? Es correcto. Vemos una tienda de ropa también, cómo se podría ver el equipo. Ahí lo interesante es cómo se mimetiza. Entonces vemos unas lámparas redondas. El general de una iluminación es eso, circular. Entonces lo que buscamos en las tiendas de ropa es donde más impacto genera este equipo. Casi todo viene colgado. Muy raro se encuentra una tienda de pronto con drywall completamente en techo, en donde no pueda venir una iluminación descolgada. Para los equipos round cassette, pues esto es perfecto, mejor dicho, encaja perfectamente con el diseño con el cual fue concebido. De acuerdo. Aquí lo vemos en la tienda y vemos que hay una parte también donde habrá otra sesión de iluminación. Al fondo se ve un cassette, Un cassette cuadrado. cuadrado y este cassette redondo donde se aprecia normalmente. Entonces vemos ese antagonismo, ¿no? Esa diferencia Sí, entre sí, el sí. equipo que se buscaba ocultarse, el que solamente queremos ver el panel, versus un equipo donde queremos que resalte el panel, que se vea como tal, que se aprecie Es el correcto. equipo completo, ¿no? Es bien, correcto. bien importante. Bueno, eso básicamente, público, es el cassette redondo, el cassette que tenemos con LG Electronics. Esperamos que lo empiecen a utilizar más en sus diseños, en sus sistemas. Si tienen sistemas y quieren cambiarlo, es una opción muy viable. Ya lo estamos manejando en stock aquí en Colombia para los que estén interesados. Bueno, sin más preámbulo, vamos a nuestro segundo tema, es el de DOAS. Unidades dedicadas de aire exterior. Es un tema bastante nuevo también en LG, por decirlo así. Sí, sí, sí. Es un tema donde hay mucha información y LG pues está innovando, como mencionábamos en un principio, con nuevos equipos, ¿no? Nuevas soluciones ante las necesidades que se presentan en el mercado. Con todo el tema de la pandemia han empezado a ser un poco más rigurosos con las normativas. Sí, hay unas normativas de aire que rigen para ciertos edificios, oficinas. Tenemos solamente unos estándares internacionales a los cuales nosotros hacemos un seguimiento desde aquí, desde Colombia. Desde el exterior tomamos de referencia el ASHRAE, ¿sí?
como la Asociación Americana de Ingenieros en Aire Acondicionado y Ventilación, y aquí en Colombia se homologa con las normas técnicas colombianas, las NTC. Entonces, para este caso en particular, partimos de la norma SRAE 62.1, que se homologa con la norma técnica colombiana 5183, ¿sí? Entonces, en este tipo de documentos, ¿qué es lo que se busca o qué información relevante hay para las construcciones de hoy en día? El tema de renovación de aire. Esto no aplica para temas hospitalarios o residenciales, más que todo para oficinas, grandes superficies, entre otros. No aplica para estas otras dos porque tienen su propia norma, ¿sí? Pero en términos generales, donde se utilizarían las unidades dedicadas de aire exterior, hay una necesidad de renovar el aire, hay una necesidad de inyectar aire renovado, ¿sí? Normalmente, ¿cómo lo venimos manejando en Colombia? ¿Cómo lo venimos manejando en el país? ¿Cómo se conoce normalmente? Con unidades manejadoras de aire, AHU, Air Handle Units. Estas AHU pues toman aire del retorno, ¿sí?, del recinto, y lo vuelven a inyectar, ¿sí? En el retorno mezclan un poco del aire del exterior, lo filtran y lo inyectan con unas características nuevas. Este equipo en particular inyecta 100% aire del exterior. Ese es su objetivo, inyectar aire nuevo y, según las normas, dar unas renovaciones, unos recambios de hora, de aire por hora, pues dependiendo de su aplicación. Muy ¿sí? importante lo que mencionas, Darío. Esto lo hemos venido hablando en los últimos conversatorios, lo que es la renovación del aire, la importancia de la renovación del aire como tal, limpieza de este aire, porque el aire pues se va viciando. El aire acondicionado como tal lo que hace es remover el calor del sitio donde se encuentra el sistema, ¿no? Remover calor. Sí. Para mejorar la calidad del aire se utilizan una serie de elementos. Entonces tenemos, pues básico, el principal es cambiar el aire, ¿no? Renovar. Hay también filtración, entonces hay una serie de una clase de filtros que hemos venido hablando. Hay purificadores de aire donde ya se aprovecha y se limpia a través de filtros de carbono, ionizadores, va cambiando mucho la calidad del aire y lo va purificando como tal. Estas unidades de aire exterior dedicadas, sistemas de unidades dedicadas al aire exterior, pues básicamente lo que hace es tomar aire del exterior, tratarlo e inyectarlo. ¿Sí? Correcto. Es bien importante. Pero dentro de estas características podemos mencionar que, bueno, en el sistema de LG como tal, para las DOAS, las unidades de aire exterior, tenemos que estas se van a conectar con la condensadora de refrigerante variable. ¿Okay? Tenemos múltiples unidades interiores, los cassettes, los fan coils y demás, que lo que hacen es, pues, obviamente, el tema de la refrigeración. ¿Sí? Pero si queremos hacer renovación de aire, podemos utilizar las unidades DOAS. Es correcto. Vemos entonces que ahí ya mencionamos todos los del anterior, incluyendo el round cassette. Ya mencionamos también el AHU. Incluimos ahora, antes de pasar ya directamente a DOAS, a la ERV, Energy Recovery Ventilator, que es una unidad muy parecida que nos va a permitir intercambiar calor dentro de un sistema en particular para inyectar aire a baja temperatura, ¿cierto? Con ciertas condiciones al ambiente, ya sea a menor temperatura o con menor temperatura y una cantidad de humedad relativa, ¿sí? ¿Qué tienen en particular, qué tienen en común todas estas unidades térmicas, todas estas unidades interiores con la unidad multi-B? Un movimiento de calor a través de la tubería de refrigeración, ¿sí? El refrigerante es quien nos transporta el calor del interior al exterior. Vamos a ir... bueno, acá está la explicación que estabas haciendo. Sí, aquí hay muchas configuraciones. Hay un tema interesante ahí. En múltiples capacitaciones hemos visto que siempre que se aborda un tema se vuelve muy extenso y las ramificaciones pueden ser muy variadas. Por tal razón, les hacemos formalmente la invitación a este nuevo temario de capacitaciones en donde vamos a ver todo eso que está ahí, ¿sí? Por un lado pues está la explicación de DOAS, por otro lado están las posibles configuraciones y por otro lado está la unidad multi-B, lo que vamos a ver con lo cual va a ser compatible. Todas esas configuraciones posibles, todo ese tema de DOAS va a tener su nueva capacitación, del cual a partir de septiembre entraremos a realizar capacitaciones formales con todo este temario. Estoy seguro, Darío, que será una capacitación, un entrenamiento muy interesante porque este es un tema que no es muy común. No. Normalmente en aire acondicionado se evalúa y se habla mucho sobre las unidades condensadoras y evaporadoras, pero en tema de unidades dedicadas de aire exterior yo no he visto la primera capacitación. Pues he visto muchas charlas, más no un entrenamiento por parte de nosotros. Sí, correcto. Entonces
ya que sea la primera vez que se va a hacer, sé que va a tener muy buena acogida, ¿no? Sí, es Y correcto. más cuando tenemos los equipos. Sí. Entonces, de todas esas posibles configuraciones, pues hacemos ahí como, ahí les mostramos unas características de esta unidad dedicada de aire acondicionado. Vemos en las próximas imágenes que tiene características como, por ejemplo, Blackfin, ¿cierto? Dentro de las características que tiene importantes. Aquí vemos, por ejemplo, una clasificación de las posibles configuraciones que hay, ¿sí? Estos serían los 3 modelos o las 3 clases de DOAs que nosotros vamos Sí. a ofertar, ¿no? Por este momento. Por el Hay momento. más, hay más. Hay Si ustedes más, de acuerdo. descargan digamos que los libros de ingeniería de cada una de las referencias, van a encontrarse con un portafolio, por ejemplo, de DOAs desde las 5 toneladas hasta las 12.5. En el mercado colombiano, 10 toneladas de refrigeración. Diría que en el line-up que LG como producto innovador también está ofertando, estaríamos cumpliendo dentro de las necesidades que busca el mercado, ¿no? A suplir. Tenemos equipos LG Split Rooftop DOAs, son equipos robustos, grandes. ¿Cuáles son las principales características de estos equipos? De los split. De los split de los rooftops. De los rooftop. Entonces, normalmente nosotros conocemos un equipo o los equipos de techo paquete que vienen empaquetados, ¿sí? Ellos usan el aire para transportar el calor, ¿sí? Absorben calor por medio del aire en un lado y lo inyectan en otro lado, ¿cierto? A menor temperatura, y todo el intercambio de calor se hace afuera. Con los split la característica principal a tener en cuenta es que absorbe el calor y ese calor luego es transportado por medio de una tubería hasta una unidad condensadora, la unidad multivé que mencionabas Claro, son al puro sistemas comienzo. separados, donde el rooftop sería la unidad dedicada a aire exterior, la DOA, Exacto. y la condensadora aparte. Pero la característica principal son tamaño, son 10 toneladas y de 3.000 CFM en adelante, además de que estaríamos venciendo unas 2 pulgadas en columna de agua. Sí, en cada presión. Y segundo, entonces, que en el equipo paquete, todo el aire que ingresa viene del retorno y vuelve a ingresar al recinto. En este caso no, todo el aire es del exterior e ingresa al recinto, no hay retorno. 100% Exacto, aire exterior. aire Aire exterior. 100% aire que vamos a esa es tratar la diferencia. y vamos a inyectar. Es Versus correcto. un rooftop convencional, ¿cierto? Donde un rooftop, un paquete convencional, simplemente es ya todo el sistema de refrigeración en un solo punto. Es correcto. Y lo que estamos haciendo es renovando aire. A veces podemos hacer una pequeña, recirculando aire, a veces podemos hacer una pequeña renovación, dependiendo si le abrimos una pequeña cámara donde él tome aire. Pero en este caso solamente son unidades donde estamos tomando 100% aire exterior. Es correcto. Adicional a esto, LG también trae en su familia de DOAs, en su line-up, tenemos el split de las compactas. Son unidades más pequeñas que son de uso interior. Podríamos hablarlo como si fuesen tal vez fan coils. Sí, parecen FCU, unidades fan coil. La idea con este entonces es con el DOAS estar a grandes capacidades y con los fan coil a menores capacidades. Estos dispositivos pues tienen la ventaja que se pueden instalar dentro del techo, ¿sí? Tienen una altura que les permite quedar dentro del cielo falso. Entonces van a tener otra aplicación, unos para exteriores y otros para interiores. Ok, entonces en esta segunda línea que veríamos serían muy aplicables para sistemas pequeños, sistemas donde no se cuente con espacio en el exterior, donde tengamos un espacio en la cubierta, sino que queramos instalar un sistema al interior. Imaginémonos, ejemplo, una oficina donde tenemos muchas unidades interiores, ¿cierto? Sí. Y queremos hacer renovación de aire, o sea, una DOA, un sistema dedicado a aire exterior. Tenemos que pensar en el ducto que traeríamos del exterior para conectarlo a esta unidad interior y que podamos hacer la renovación del aire, ¿no? Porque es 100% aire exterior. 100% aire exterior. Ahí va a tener ahí ustedes van a ver muchas bifurcaciones, veremos entonces en las siguientes imágenes de pronto características de un equipo, de otro. Es importante recalcar que todas las características técnicas, en este caso, a diferencia de un equipo sencillo como un equipo residencial o un equipo comercial, un cassette, o como el mismo que estamos mencionando, un round cassette, en este caso, cualquier cambio en el diseño va a generar un impacto en la temperatura, ¿sí? O en las condiciones ambientales. Entonces, aquí sí va a ser supremamente importante las capacitaciones, que la persona que lo vaya a instalar o contemplar en sus diseños tenga todo el conocimiento necesario para saber qué es lo que está haciendo con cada pequeño cambio, incluyendo lo que mencionaba el ingeniero, tener contemplado de dónde va a venir el aire, ¿sí? El ducto. De el acuerdo. ducto de retorno. Por último, tenemos un equipo más pequeño,
Son los sistemas LG Split Sí, RTU. o sea, RTU Round Roof Tube Unit. Ok, entonces serían como unidades, paquetes más pequeñas, en capacidades pequeñas, 3, 4, 5 toneladas, donde también las conectaríamos. Todas estas unidades que ustedes están viendo en pantalla se conectan a la unidad exterior. ¿De Correcto, acuerdo? a la multimedia. 100% aire exterior, y lo que hacemos es cambiar las características del aire con ayuda del sistema de refrigeración, del sistema refrigerante variable, y también con ayuda de los filtros que les vamos a colocar. Vamos a hablar ahorita acerca de eso. ¿Algo más para mencionar, Darío? No, de momento entonces tener en cuenta las capacidades, ¿sí? Ver que las características de las cuales bueno, una de las características por las cuales uno selecciona uno u otro va a ser por la cantidad de aire que va a mover. Las pequeñitas vemos que vamos hasta los 3000 CFM, ¿cierto? Y pues son unidades más pequeñas que van dentro del techo, y las unidades de mayor CFM pues van a ser las que van a quedar en el techo, pero esas serían características para su selección. Bien, ¿qué tanto aumenta el consumo eléctrico en un equipo que no tiene recirculación a uno que recircula el 90%? Por ejemplo, vamos a ver que con el equipo, con la unidad BRF y el DOA, vamos a tener una reducción considerable del consumo energético, porque él va a recuperar parte de la energía que si no estuviera conectado a una unidad multi-B, se la tendría que inyectar por resistencias eléctricas. Esta es una de las grandes características que hacen que esta nueva unidad de LG esté posicionándose en el mercado de quienes conocen del tema de DOAS, pues con mucha fuerza, porque claro, ya no vamos a tener que recalentar el aire para que no se nos genere esa humedad, ¿cierto? Sino que directamente utilizamos la unidad exterior, la multi-B, para recalentarlo con el sistema Heat Recovery. Hay una reducción, vamos a ver en otra gráfica una ampliación sobre esa pregunta. Bueno, antes de pasar a esos puntos, es importante esta imagen, ¿no, Sí. Darío? ¿Sabes por qué se puede llegar a presentar este efecto en una instalación? Sí, como me había adelantado anteriormente, ya había mencionado de pronto un par de detalles ahí. Como estamos llegando al punto de rocío, para quienes de pronto son neófitos en el tema, el tema del punto de rocío significa que, por ejemplo, cuando les sirven un vaso con agua a ustedes, ustedes están por allá en Cartagena, algo así, empiezan a ver que empieza a gotear, se debe a que hay la temperatura del aire que toca, ¿sí? Una partícula de aire que toca ese vaso en el cual ustedes le sirvieron agua, ha dejado todo el agua que contiene, ¿sí? Cartagena es una zona húmeda, ¿no? Todas las zonas costeras tienen un porcentaje de humedad por encima del 80%, y eso significa que cualquier partícula de aire que toque una superficie por debajo del punto de rocío se va a condensar. ¿Qué sucede en nuestras unidades de aire acondicionado DOAS? Resulta que inyectan aire en el punto de rocío. O sea que tan pronto ingresen al recinto, si no le subimos la temperatura, vamos a empezar a ver que toda la humedad contenida en el aire va a empezar a condensarse. O sea que sí o sí necesitamos calentarlo. Ese pequeño recalentamiento es lo que nos genera un sobrecosto, porque anteriormente, ¿cómo lo hacíamos? Con resistencias eléctricas. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Con el sistema Heat Recovery. Ok, de acuerdo, muy bien. Bueno, para contestar una pregunta que nos hacen ¿desde cuándo se puede hacer los pedidos de los casetes 360? Ya están disponibles, ya pueden hacer pedidos, simplemente pues es poner las órdenes. Actualmente tenemos un stock pequeño que estamos moviendo para algunos proyectos importantes, pero pues recibimos órdenes de compra y tiempos de entrega van a ser muy cortos, alrededor de unos 2 meses, 2 meses y medio, dependiendo de las condiciones que se nos dan en el país y que Sí. nos permitan ingresar los equipos. Bueno, esto que mencionabas, Darío, es muy importante porque obviamente esta humedad que a veces se genera en los sistemas se van acumulando en las demás superficies y se crea esto que vemos en pantalla, que son hongos, hongos por una cantidad de humedad que tenemos aplicados en ciertas superficies. Es Sí, importante sí. porque el sistema de DOAS lo que hace es permitir que se ingrese una calidad de aire adecuada para evitar estas situaciones. Ok, bueno, ¿qué tenemos en nuestro sistema? Tenemos las ruedas de recuperación de energía, Sí, muy sí, importante, y es muy a la mano de lo que tú mencionas en un sistema Heat Recovery, ¿no? Sí, señor, es que toda esta información que de pronto para no sé, 10 minutos que vamos a estar de pronto aquí hablando, contenida, es muy compleja de compartir, de transferir a ustedes. Por eso hacemos de nuevo la invitación para que estén pendientes en la página. Muchos de los que ya llegaron hasta este punto y
esta capacitación, conocen la página oficial de la Academia de LG Electronics, es b2bmkt.lg.com/academia Bogotá, ¿sí? En esa página van a encontrar estas nuevas capacitaciones y vamos a poder profundizar en todos estos conceptos. Por ejemplo, en esta imagen lo que estamos viendo es la rueda entálpica expuesta, ¿sí? Expuesta de tal forma para que las personas lo conozcan. Este es un tema realmente muy desconocido. He tenido la posibilidad, pues como mencionabas, ya hemos capacitado a más de 1.400 personas al año, se imaginarán a cuántas personas hemos llegado y a las que he podido preguntarles en capacitaciones sobre AHU junto con mis colegas de soporte, pues esto es un tema realmente muy desconocido, ¿sí? Y que merece, vale la pena en este momento y por las necesidades del mercado. Tengamos en cuenta que ahora más que nunca por el tema del COVID, la renovación, todo el mundo en la oficina tiene un tapabocas, es un tema vital para la eficiencia del desempeño de toda la oficina. Entonces va a ser un tema que va a empezar a tener mucha acogida y mucha fuerza, y qué bueno que LG Electronics empiece a hacer apertura de a impulsar más esta clase de productos en los sistemas de referente áreas, ¿de acuerdo? Sí, correcto. Entonces, en esta imagen vemos, por ejemplo, la rueda entálpica. ¿Qué sucede dentro de la rueda entálpica? Sabemos que hay un flujo, hay un intercambio de calor. Hay que explicar entonces, bueno, la rueda entálpica toma una parte del calor latente, lo pasa en la parte de abajo, lo va a expulsar al exterior, pero lo detiene ahí con un intercambiador, ¿sí? Y lo absorbe, recupera ese calor para volvérselo a inyectar, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué significa calor latente? ¿Qué significa calor sensible? ¿Qué significa suministro, retorno? Principios básicos de aire acondicionado, ¿no, sí, Darío? Sí, hay un tema largo y tendido, pero que va a ser de mucho interés para todos ustedes. Estas son, por ejemplo, configuraciones de un sistema que no tiene recuperador de calor, ¿sí? Entonces, claro, las personas dirán, bueno, pero ¿qué característica tiene? En esta imagen podemos apreciar uno convencional, sin el sistema Heat Recovery. Con el sistema Heat Recovery, alguien mencionaba cuánto puede ser el ahorro energético, puede superar del 5 al 15%, dependiendo de las condiciones interiores y exteriores, ¿sí? Otras de las posibles configuraciones, como vemos ahí ya más en profundidad, nos contemplan la posibilidad de combinar un DOAS con los sistemas ya instalados, ¿sí? Entonces, en un edificio donde tengan una unidad multi-B Heat Recovery, a futuro va a ser más sencillo instalar una unidad dedicada de aire exterior, ¿sí? Ahí vemos entonces qué sucedería si nosotros pudiéramos implementar este nuevo dispositivo. Ya tenemos toda una red de ductos de ventilación. ¿Qué pasaría si le inyectáramos ahora con una unidad dedicada a aire renovado a unas condiciones específicas? Yo te puedo decir que lo que va a pasar es que se va a mejorar muchísimo la calidad del aire, sí, dentro de la oficina. Se va a percibir una sensación más agradable al interior y obviamente pues el tema de la eficiencia también va a cambiar, ¿no? Es correcto, es correcto. Y pues en términos de las normas que hemos visto que van a empezar a regir con más rigores y pues que esperamos tengan obviamente un impacto en los proyectos, pues vamos a empezar a ver más de estas instalaciones en los edificios, ¿sí? En la siguiente imagen vemos entonces que ya hay otras características importantes que vamos a mencionar también en estas capacitaciones y de pronto ahorita es relevante tenerlas en cuenta. Por ejemplo, esta que nos dice sistema de recuperador de calor, listo. ¿En qué nos impacta a nosotros? ¿En qué vamos a poder recuperar calor? ¿Qué impacto tiene el calor en el aire? Menor consumo eléctrico, listo, menor consumo eléctrico. Al final, cuando uno instala un equipo, ¿dónde quiere ver el resultado de ese impacto económico? En la factura. ¿Cuánto va a pagar? ¿Sí? ¿Cuánto va a pagar al final en kilovatios que consumió? ¿Sí? Otra de las... Bueno, no, el tema acá importante, bueno, tendríamos un sistema de una estructura doble de Heat Recovery, ¿no? Sí. Dos serpentines prácticamente que estarían haciendo la recuperación de calor. Y esto puede llegar a lograr el ahorro del 5% que tú mencionas, ¿no? Sí, correcto, Sí, del 5 al 15%. Aquí vemos, por ejemplo, una combinación, ¿sí? Acá estamos con un sistema, importante recordar que estamos hablando de sistemas Heat Recovery, sistemas que manejan frío y calor de forma simultánea, ¿no? Es correcto. Y esos sistemas, que es la condensadora, con estas características especiales, se van a conectar a la DOA. Es correcto. Entonces, independiente, ahí en la imagen estamos viendo un caso... podría ser más utilizado en Bogotá, ¿no? En Bogotá pasa que uno podría solicitar calefacción en unas habitaciones, por ejemplo en un hotel,
o en unas oficinas y aire acondicionado en otras. Por ejemplo, los edificios en Bogotá, las periferias de los edificios suelen ser muy calientes y el interior del edificio muy frío. Entonces el calor del exterior puede inyectarse al interior manteniendo un nivel promedio estable y con la unidad dedicada de aire exterior, el calor que estamos moviendo en el edificio, inyectárselo para evitar ese consumo de resistencias eléctricas y ingresar un aire a una condición neutra, ¿no? Un aire neutro que es el que nosotros necesitamos. Adicional vemos el tema de la filtración, importante, Sí, porque estas dos, como mencionamos, es 100% aire exterior. Estamos hablando de la recuperación de calor que se haría, donde no necesitaríamos una resistencia eléctrica, sino con el mismo sistema de refrigeración podríamos hacer un calentamiento del aire. Sí. Pero adicional mencionamos el tema de la filtración, ¿no? Tenemos una caja de filtros, dependiendo de la filtración que se requiera, MER 13, MER 18, MER 12, podemos utilizar una caja de filtros que nos van a ayudar a limpiar el aire, porque el aire que vamos a utilizar del exterior generalmente va a venir tal vez con un poco de polución, si estamos en la ciudad, dependiendo de donde estemos, ¿no? Sí, aquí cabe resaltar entonces, de nuevo, estoy seguro que deben haber una cantidad de preguntas ya, esperamos que estén ahora más curiosos, si antes no sabían que existía esto, ahora querrán saber cuáles serán todas esas posibles configuraciones, posibilidades con el tema de filtración, consumo energético, facilidad de instalación, el line-up, qué características tienen. Aquí pues mencionamos el tema del sistema Heat Recovery, en otra presentamos el tema de cómo se va a conectar con otras unidades. Bueno, aquí vemos básicamente que podemos trabajar varias unidades, ¿cierto? Varias unidades de las DOAS conectadas a una sola condensadora Sí. o a un banco de condensadoras, ¿no? Sí, sí, es correcto. El banco de condensadoras de unidades multiver, recordemos que va de 1 a 4 unidades exteriores, con una maestra, 3 esclavas, y esa capacidad va hasta las 80 toneladas de refrigeración, ¿sí? Dentro de esa capacidad nosotros podemos conectar 2 unidades, como se ve así, o 4 unidades directamente a la tubería. Normalmente, para quienes conocen los sistemas Heat Recovery, la instalación es unidad multi-bay, caja recuperadora de calor y unidades interiores. En este caso no es necesario, ¿sí? Aquí ya vamos directamente a las unidades porque dentro de las DOAS viene la caja recuperadora y pues viene todo el sistema. Buenísimo, buenísimo. Sí. O sea, estamos ahorrando ahí ya instalación. Instalación. Es un sistema más compacto y se está ofreciendo la solución completa. Es correcto. En ese aspecto, ¿no? Es correcto. Ahí hay varias cosas interesantes. Por ejemplo, en un proyecto uno podría contemplar, bueno, ya está instalada la unidad multi-bay, ¿sí? Le podríamos de pronto adicionar otra unidad, si son 3 unidades exteriores, le podríamos adicionar una cuarta. ¿Qué impacto tendría en la nueva instalación si yo quisiera agregarle un DOA? La gran ventaja es que esta unidad la podemos conectar lo más arriba del punto hidráulico, sin necesidad de cambiar todas las ramificaciones ya instaladas. Luego sigue siendo muy óptimo para su instalación y inserción en proyectos ya construidos. Bueno, un tema muy importante, por lo menos si se utilizarían estas DOAS en la costa, es que los serpentines que utilizan vienen con la protección Ocean Blackfin, ¿no? Correcto. Que es la protección exclusiva que tenemos en LG Electronics para hacer protección salina, ¿no? Sí, Esta sí. protección, la Ocean Blackfin, la utilizamos en los serpentines de condensación de las unidades paquetes, de las unidades estándar del multibay, ya vienen con esta protección de fábrica, protección salina, cualquier modelo estándar de la multibay 5, los paquetes, los sistemas single, incluso los sistemas split de 2, 3, 4, 5 toneladas, incluyen esta protección salina en sus condensadores. Se caracteriza porque son serpentines negros. Sí. Cuando ustedes vean un serpentín que vayan en la calle y vean una condensadora, van a ver que la condensadora LG tiene un serpentín negro. Esta es la protección Ocean Blackfin. Y ahora se está incorporando también en los serpentines de evaporación de las DOAS. Es correcto. Las características puntualmente de pronto ya muchos las conocen porque uno podría determinar que hemos llegado a más del 50% de la población capacitada, ¿sí? Saben que la ventaja del Ocean Blackfin es no solo resistencia a la corrosión, sino eficiencia. Son las dos características unidas. El Blackfin tiene por una parte la resistencia a la corrosión salina y por otra parte la película hidrofóbica que permite que cuando una partícula de aire se quede pegada a la superficie,
esta no interfiera entre el intercambio de calor, porque lo que sucede es que de no existir esta película hidrofóbica, lo que va a suceder es que la gota se va a quedar pegada a la aleta y va a evitar que haya flujo de calor, impactando directamente en la eficiencia. Entonces, espectacular que tengan esta característica y claro. que aplique para todo el equipo. Bueno, Gilmar Castillo nos hace una pregunta. Estoy instalando un sistema multiciclo con recuperadores entálpicos LZ. El sistema DOAS reemplaza los recuperadores entálpicos. Bueno, eso depende de la aplicación y de las características del sistema. Es correcto. El recuperador entálpico LZ como tal no habría necesidad de reemplazarlo. Esto es una ayuda más, estas DOAS que tenemos una ayuda más y depende de las características del sistema como tal. Acá estamos sacando tres modelos de DOAS. Diría yo que el segundo modelo, que es la DOA tipo split como un fan coil, podría ser competencia tal vez del LZ, pero tendríamos que entrar a revisar las características de caudal, CFM se estarían suministrando, la capacidad térmica también, espacio. Y el espacio obviamente. Sí. Entonces no te diría que lo reemplazaría, simplemente sería más bien como una ayuda, un complemento en el sistema, dependiendo de lo que se requiere. Entonces es importante tener en cuenta estas DOAS, en este caso sería la unidad rooftop, tendrían el serpentín y la protección Ocean Black Queen, ¿no? ¿Qué más podemos identificar? Bueno, esto es importantísimo porque nuestra tecnología está utilizando los motores 3D fan. Estos motores son motor de acople directo, es el mismo motor que estamos utilizando en los paquetes, ¿no? En las unidades rooftop inverter. Obviamente pues son motores Inverter, full inverter, como diría la propaganda de nuestro eslogan de equipos, al igual que con las unidades paquete, ¿cierto? Hablamos de un sistema full inverter. En los paquetes, ¿qué sucede? Que hay un fan plenum, que es este que estamos viendo en pantalla, este ventilador 3D, para la parte interior de evaporación, y para la de condensación tendríamos otro tipo de ventiladores, estamos hablando del paquete, que van a expulsar el calor. En este caso los dos son de este tipo, ¿sí? El 3D fan. Exacto, y con la ventaja de que al igual que con el paquete hablamos de full inverter para ventilador de condensación, evaporación y compresores. De acuerdo. Bueno. Acceso, entonces igual que con el paquete, acceso lateral o por debajo. ¿Sí? Tiene posibilidades de acceso diferentes para comodidad en la instalación. Bueno, y una característica importante es el suministro de tensión eléctrica que tendríamos con estas DOAS. Podemos manejar voltaje 220 o 460 dependiendo de lo que se tenga en la instalación. Bueno, realmente, Darío, este es un tema bastante amplio que necesitamos profundizar. Estoy seguro que en la charla que realizaremos la próxima semana, nuestros colegas hablarán un poco más de las DOAS. Hay un tema más en detalle para poder tocarlo. Los invitamos a que nos sigan asistiendo a esta clase de eventos y sobre todo que estén muy pendientes de la capacitación que vamos a realizar de unidades manejadoras y de unidades DOAS, ¿no? Correcto. Quienes todavía no tienen o no saben cuál es la página de la academia, por favor pregunten en el chat y nosotros con mucho gusto les respondemos con ese tipo de información. Seguramente querrán saber, bueno, yo quiero saber mes a mes qué nuevo tienen, dónde están programando las capacitaciones, entonces ahí con mucho gusto nosotros les vamos a compartir la información. En la próxima sesión compartiremos entonces ya un poco más el tema de las DOAS Split y los RTU, para pues poder terminar de concluir este tema que, como ya había mencionado anteriormente, tiene múltiples ramificaciones, pero las respuestas generalmente en este tipo de casos empiezan desde principios básicos. De acuerdo. En pantalla vemos la DOA Split, es como mencionábamos una DOA más pequeña, es un tipo fan coil que se conecta también a la unidad exterior, 100% aire exterior. Tiene la misma configuración, la podemos conectar varias unidades dependiendo del diseño, dependiendo de la aplicación que necesitamos atender, a las unidades condensadoras. Las mismas características en cuanto a motor, sí, es bien importante. Conexión eléctrica del mismo tipo. Este es el punto donde hay que tener más tiempo para sentarnos a hablar en detalle, ¿no? Sí, acá lo que vemos es que
las opciones y las características técnicas, todo lo que necesita el técnico para saber cómo instalarlo y todo lo que necesita el diseñador o el instalador que está contemplando el proyecto, debe tener un lugar claro de dónde va a salir esa información y cómo la va a utilizar, ¿sí? Entonces, aquí nomás, por ejemplo, ya pueden haber preguntas de ¿y qué pasa si yo instalo esta unidad interior ya en la mitad de la ramificación de mi árbol? ¿Qué impacto voy a tener, por decirlo así, aguas arriba desde ese punto? Voy a tener que cambiar toda la red hidráulica. De acuerdo. ¿Cuántas puedo instalar y a la vez tener? ¿Cuántas unidades de estas puedo llegar a tener y a la vez teniendo unidades interiores Al igual que con los variables, DOAs, el límite está en 4 unidades, ¿sí? Pero hay que contemplar también la capacidad del equipo, porque hay una relación porcentaje capacidad unidad exterior, unidades interiores instaladas. Todo esto de qué depende de la diversidad. De nuevo, nueva palabra para de pronto los neófitos, que es diversidad. Depende de la cantidad de unidades interiores, unidades exteriores que están instaladas. Si hay más capacidad de las unidades interiores, por ejemplo, 12 toneladas en refrigeración y la unidad exterior es de 10 toneladas, hay una diversidad superior. Ahora, ¿qué pasa si la unidad exterior es de 10 toneladas y en unidades interiores tenemos 5 toneladas? La diversidad es inferior. ¿De qué depende? Depende de la evolución del proyecto y cómo van a operar internamente esos equipos. ¿Listo? Entonces, en diversidad, estos equipos generan un impacto a toda la estructura del diseño que puede generar cambios considerables, al punto que puedan ustedes necesitar otra unidad, pero dependerá del proyecto. Sobre todo también de las características que vemos es la fase de instalación, el fácil mantenimiento del cual podríamos llegar a tener con estos equipos, ¿no? Tenemos un doble drenaje que se puede hacer con las unidades split DOAs compactas, puede ser drenaje utilizando la tubería o utilizando una estructura con una bomba, ¿no? Muy importante. Por último, la unidad que tenemos es el sistema split, ¿sí? Que básicamente es una unidad pequeña, como decir un rooftop, pero muy pequeño, 3, 4, 5 toneladas, que podemos conectar igualmente a las unidades condensadoras. Correcto. De las características importantes que vemos en estos sistemas, fíjense ahí cómo está configurado. Ya vemos entonces las unidades interiores, hacemos una pequeña observación a un equipo del cual en este preciso mes en las capacitaciones de la academia le hemos hecho mucha propaganda, el HydroKit. Es otra unidad que va a servir a futuro para proyectos, por ejemplo, en la costa. Esperamos un par de hoteles ahí que lo puedan implementar. Son unidades que el calor recuperado del DOA puede ir inyectado a un tanque de agua caliente, ¿sí? Entonces vemos ahí la configuración, ¿cierto? Nuestra unidad multi-B conectada por medio de tuberías por un lado a la unidad Heat Recovery, una caja que después me bifurca en las unidades interiores y por el otro lado el DOA de techo, ¿cierto? Claro, aquí tenemos una configuración donde tenemos la unidad Heat Recovery conectada con la caja recuperadora de calor a unidades split, a una unidad fan coil o a una unidad manejadora vertical y a su vez tendríamos la DOA tipo paquete para hacer renovación de aire. Es correcto. Sí, muy bien. Y pues las múltiples combinaciones que podríamos llegar a tener. Sí. Bueno, público, les agradecemos muchísimo su participación. Esperamos verlos nuevamente en un próximo espacio donde podremos exponer mucho más este tema. Realmente es un tema bastante complejo y bastante amplio que queremos mostrarles. Les agradecemos mucho su espacio, su participación. Para todos, muchas gracias, Cristian. Darío, muchas gracias por haber compartido tu conocimiento. Todos sus comentarios son muy valiosos y esperamos verlos nuevamente. Muchas gracias. Bueno.